continuación, estamos en la hoja del libro que se llama Continua. Por favor, vayan todos a la hoja de Continua. Ahí tenemos a la variable gasto, que ustedes ya el último día, para el gráfico, obtuvieron esta tabla. ¿Vale? Tabla donde tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada, absoluta relativa acumulada, la marca de clase y la amplitud del intervalo, que todos eran de amplitud 82. Bien, con estos datos, con esta tabla de frecuencia, vamos a tener que calcular la media, la mediana y la moda. Entonces, para que ustedes sean ordenados a la hora de apuntar los resultados, yo les he creado esta tablita donde aparece media aritmética. Bien, pues aquí en esta casilla debajo, en la posición N2, aquí pondremos el valor. Calcularemos la mediana y aquí irá el valor de la mediana. Y calcularemos la moda y al final irá el valor de la moda. Vean ustedes que he puesto euros porque tanto media, mediana como moda se miden en unidades. Estamos hablando de una variable cuantitativa. A continuación, debajo de las tablas y de los datos, yo les he puesto las fórmulas para que no tengan que estar consultándolas, que vamos a calcular. En primer lugar, tenemos aquí la media. La media es la suma, ¿vale? Desde i igual 1 hasta acá, es decir, de todos los para todos los intervalos, de sus marcas de clase por su frecuencia relativa. Tenemos que calcular, por lo tanto, para resolver esta fórmula, tenemos que multiplicar primero las marcas de clase por la frecuencia relativa, una a una para cada intervalo. Una vez la haya multiplicado, lo único que tengo que hacer es sumarla. Una vez lo haya sumado, voy a obtener la media. Bien, vamos a calcular, por lo tanto, cada marca de clase por su correspondiente frecuencia relativa. Nos situamos aquí, en la posición K2, al lado de la amplitud de intervalo, y escribimos CI por FI, para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Para saber qué es lo que vamos a hacer. Yo para ponerlo en grande lo que voy a hacer es pegarle ese formato. Es decir, el formato que tiene aquí se lo voy a poner aquí. Para eso sencillamente pico en esta brochita que pone formato y luego pico encima de CI. Y así ya lo tengo todo en el mismo formato. Bien, vamos a poner aquí una fórmula porque es un producto, ¿no? Vamos a multiplicar. Siempre que vayamos a poner una fórmula para que el programa interprete que eso es lo que queremos nosotros, hay que poner el signo igual. Cuando ustedes escriben el signo igual, ya el programa interpreta que vamos a introducir una fórmula, un producto, una suma, una raíz, lo que sea. Bien, ¿y qué queremos hacer? Pues multiplicar C sub i por F sub i, ¿vale? Hemos puesto igual, vamos con el cursor al primer valor de la marca de clase, ¿verdad? Donde está T51 y cliqueamos encima. Pum. Vale, y a continuación ese valor, vean ustedes que me ha aparecido aquí como que yo he seleccionado esta posición. O sea, no me coge el 51, sino me coge la posición I3, I3. Y en esa posición hay un valor, que es el 51. Ahora, a continuación, el asterisco, que es símbolo por, ¿verdad? Por el primer valor de la frecuencia relativa, que es este 0,312. Pues cliqueo encima y ya me lo ha seleccionado. La operación que me va a realizar está en función de esta fórmula, que le estoy diciendo que me multiplique el valor que está en la casilla I3 por el valor que está en la casilla F3. Intro 15,92, ¿verdad? Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es poner con el cursor en el lateral inferior derecho de esta casilla y verán ustedes que el cursor pasa de una crucecita blanca, se transforma en una crucecita negra. Cuando eso ocurra, ya simplemente estamos en condiciones de arrastrar esa fórmula y la arrastramos hasta aquí, hasta el último intervalo. Y aquí tenemos, por lo tanto, las marcas de clase por la frecuencia relativa para cada uno de los intervalos. Ya hemos hecho esto para cada uno. Por lo tanto, lo último que me queda es sumar todo esto, ¿vale?
nos ponemos debajo, aquí debajo, y aquí tenemos dos opciones. Los que vean en su pantalla el símbolo autosuma, ¿vale? Pueden cliquear una vez y te lo sombrea y otra vez y te da el resultado, ¿vale? Y el que no lo tenga, es muy sencillo, nada más que le dice igual, ¿verdad? Igual, vamos a introducirle una fórmula o una función, y en este caso igual suma, escribimos la palabra suma nada más, así de sencillo, y con el ratón sombreamos el área que se quiere sumar. Cerramos paréntesis, ¿eh? Intro, y me da 125,24. Es decir, este es el valor de la media. Vale. Para ser ordenado, habíamos puesto esta tablita aquí que pone media aritmética, ¿verdad? Pues ahora yo aquí simplemente digo, ¿qué quiero que me pongas ahí? Pues pongo símbolo igual, lo mismo, ¿verdad? Igual que lo que hay aquí, y pico encima del 125,24. Y al intro, y aquí lo tengo. La media es 125, redondeando a dos decimales, 125,25. ¿De acuerdo? La media. A continuación, tenemos que calcular la mediana. La mediana. La mediana es aquel valor de la variable, aquel valor de la variable que me divide la distribución en dos partes, que me deja un 50% en la parte superior y un 50% en la parte inferior. ¿Qué valor de la variable es el valor mediano? Bien, para ello lo primero que hay que hacer es localizar dónde está el intervalo mediano. Bien, para eso tenemos que venir aquí, a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Y observamos que el 0,50 no aparece, que el 0,50 sería aquel valor que me divide en dos partes iguales a la distribución, pero aquí no hay 0,50. Por lo tanto, la decisión es ir al valor más próximo por arriba. Es decir, el más próximo al 0,50 superior, ¿verdad? El más próximo superior es el 0,834. Por lo tanto, yo no sé cuánto vale la mediana, no sé cuánto vale, pero yo sé que va a estar incluida entre el 92 y el 174. Es decir, al 92 le tendré que sumar algo, ¿verdad? Para que me sitúe en un valor entre estos dos, ¿verdad? Por eso, la fórmula de la mediana te dice al extremo inferior del intervalo mediano, que en este caso corresponde al 92,174, hay que añadirle todo esto, ¿vale? Bien, ¿y qué es todo esto? Primero que nada, esto sería las frecuencias, las amplitudes dividido entre las frecuencias relativas. Si se dan cuenta, es lo contrario a la densidad, ¿no? La densidad, ¿se acuerdan que era la F sub i dividido entre A sub i? En cambio, ahora es la A sub i entre la F sub i. 0,5, que corresponde al el valor de la frecuencia relativa acumulada que corresponde con la mediana, menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. Bien, vamos a ir haciéndolo esto y así nos damos cuenta. Primero que nada, ya sabemos que la clase mediana corresponde al intervalo que va desde el 92, 174. Vale, bien. Vean ustedes que yo, para poner este valor, no he puesto directamente 92 menos 174. Bueno, pues mira, sí, también pueden ponerlo. Si alguien tiene problemas, lo primero que puede hacer es poner un espacio en blanco y luego 92, 174. Pero miren, funciona de la cualquiera, por lo menos a mí me funciona de las dos maneras, con espacio en blanco antes o sin espacio en blanco antes. ¿Vale? Simplemente para tener aquí la clase mediana o el intervalo mediano de referencia, del 92 al 174. A continuación vamos a poner la fórmula mediana. Bien, voy a ir despacito. Voy a escribir todo esto lo voy a escribir aquí. Voy a traducir esta fórmula en
una expresión en Excel que me dé un resultado. Bien, lo primero que nada, como siempre, cuando vamos a poner una fórmula, una expresión, para que el Excel comprenda que queremos hacer algo de eso, es igual. Ahora empezamos. Tenemos que ir a la posición del extremo inferior del intervalo. Decimos que el intervalo es 174, por lo tanto el extremo inferior es el 92. Vale, pues seleccionamos este valor con el ratón. Clac. Bien, a continuación me están diciendo más. Ok, pues escribimos más. A continuación viene un cociente, que es la amplitud dividida entre la frecuencia relativa de ¿qué? Del intervalo mediano, ¿vale? ¿Cuánto es la amplitud del intervalo mediano? 82. Pues pico, ¿no? Intervalo mediano, amplitud 82. Pico en el 82. Dividido entre la frecuencia relativa de dicho intervalo, que es 0,521, ¿no? Este de aquí. Vale. Ahora eso va multiplicado, pues pongo por, y abre un paréntesis. Eso va multiplicado por 0,5 menos la frecuencia relativa acumulada del anterior, del anterior. A ver, frecuencia relativa acumulada del anterior, esto de aquí, ¿no? Del intervalo anterior, f sub i menos 1, este de aquí. Si este sería el intervalo mediano, el anterior, la frecuencia relativa acumulada sería esta. Cerramos paréntesis y nos da que la mediana es 121,51. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la moda. La moda. ¿Mm? La moda, como es una variable también continua, se encontrará dentro de un intervalo. Entonces vamos a ver qué intervalo o qué clase contiene la moda. Para ello tenemos que ir a la columna de la densidad, porque estamos en una variable continua. Pero como todos tienen la misma amplitud, en este caso, en vez de trabajar con la densidad, puedo trabajar directamente con la frecuencia relativa. Vale. Con esta columna de aquí. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor densidad o mayor frecuencia relativa? Pues mira, el mismo que tenía la mediana, este de aquí, 0,52 es el valor mayor, ¿verdad? De todo. Por lo tanto, como 0,52 es el valor mayor de todo, sencillamente lo que tengo que hacer es definir que el intervalo modal corresponde al intervalo 92,174, el mismo que arriba. 92,174. Intervalo modal. Bien, vamos a ver. La moda le dice, igual que antes, partiendo del extremo inferior de ese intervalo, es decir, del 92, hay que sumarle todo esto para llegar a la moda. ¿Y esto qué es? Esto sería la amplitud del intervalo, que es 82, por Z1 dividido entre Z1 más Z2. Vale. Entonces, ¿qué es Z1? Z1 es la densidad del intervalo menos la densidad del intervalo anterior. ¿Qué es Z2? La densidad del intervalo menos la densidad del intervalo anterior. ¿Qué ocurre cuando todos los intervalos tienen la misma amplitud? Estamos dividiendo en todo caso por la misma cantidad. Es decir, si yo multiplico todo por la misma cantidad, se me van las amplitudes. Entonces, no hace falta calcular las densidades. Podemos trabajar directamente con las frecuencias relativas. Si, solo si, estamos en este caso. Todos los intervalos tienen la misma amplitud. Dividir todo por la misma cantidad es lo mismo que no dividirlo, ¿no? Vamos a la misma, nos da los mismos resultados, ¿no? Bien, por lo tanto, vamos a trabajar con las f sub i para calcular z sub 1. Vale. Entonces, z sub 1 sería la frecuencia relativa del intervalo modal menos la frecuencia relativa del intervalo anterior al modal. Lo ponemos aquí y ponemos igual
Frecuencia relativa del intervalo modal. Frecuencia relativa del intervalo modal es este de aquí, ¿no? 92,74, es decir, el 0,521. Vale. Menos frecuencia relativa del intervalo anterior al modal. Sería el 0,312. Aquí. He picado encima de F4 menos lo que hay en F3. Ya tengo Z1. Z2 es lo mismo, pero con el intervalo siguiente. Es decir, frecuencia relativa del intervalo modal menos la frecuencia relativa del intervalo siguiente al modal más 1. Es decir, vamos a poner la fórmula aquí en Z2 menos igual frecuencia relativa del intervalo modal. Decíamos que el intervalo modal es 92,74 y su frecuencia relativa es 0,521. Menos frecuencia relativa del siguiente. Pues el siguiente es 0,138. Aquí. Ya lo tenemos. Ahora lo siguiente que vamos a necesitar para esta fórmula es la suma de Z1 más Z2. Vale. Aquí. Igual. Pico en el primero. Más. Símbolo más. El segundo. Ya tenemos Z1 más Z2. Vale. Bien. Vamos, por lo tanto, a calcular toda esta expresión. Muy bien. Como ya tenemos todos los valores que corresponden a esta expresión, simplemente nos ponemos donde dice model, aquí en la casilla donde queremos que aparezca el resultado, picamos encima, ponemos igual del valor inferior del intervalo modal, i menos 1. El intervalo modal es 92,104. 92,104. Aquí tenemos el valor del extremo inferior de este intervalo modal. Picamos encima. Más amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo modal es 82. Picamos encima. Por, asterisco, por Z1. Aquí tenemos Z1. Dividido entre Z1 más Z2, que es 0,593. Lo tenemos aquí calculado. Intro. Bien. La moda, por lo tanto, es 120,92. Este sería el valor más frecuente de esta distribución del gasto. La mayoría de los turistas estarían gastando en torno a 120,92 euros. Este sería el valor más frecuente. Aquí tenemos el valor mediano que calculamos antes, que era 121,5, es decir, este valor me divide la distribución en dos partes iguales, me deja por debajo el 50% y por encima el otro 50% de los valores en el gasto, y por término medio, en los turistas que han viajado o que tenemos nosotros en la muestra, es de 125,25 euros por persona y día. Bien, hasta aquí este apartado.